Esto dijo Cristina en el día de ayer, y quisiera también, les anticipo una pregunta. Un economista, un colega tuyo, Amado, importante además, porque fue viceministro de Economía en la gestión de Axel Kicillof, hoy tiene una consultora, que es una consultora, por lo que trasciende, es muy consultada. Emanuel Álvarez Agis dijo: me llamaron a declarar y voy a decir que son todos inocentes, con respecto a la iniciativa del presidente Alberto Fernández de impulsar una querella penal para investigar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de Mauricio Macri. Álvarez Agis también dijo: las malas decisiones de política económica se juegan en las urnas, son inocentes, es lo mismo que la causa dólar futuro. Una cosa es una mala decisión de política económica, otra cosa es corrupción, una cosa es decidir vender más o menos dólar futuro, y otra cosa es llamar a un conocido y avisarle que a cierta hora vas a vender dólares para que compre. Esto lo dijo, entre otras cuestiones, Emanuel Álvarez Agis, insisto, quien fuera viceministro de Economía de Axel Kicillof. En el día de ayer, con respecto al comportamiento del Poder Judicial, Cristina decía esto: ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación, porque saben que va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder, porque no hay posibilidades de una vida democrática, sana, con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia. Nosotros, los políticos, las políticas, cada 2 años vamos a elecciones. Todos los cargos que he ocupado en mi vida fueron votados por la gente en elecciones democráticas. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando. No importa, pero somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y dígame, en su poder judicial, ¿no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven? ¿Todos y todas? No sé, ¿eh? Pero claro, ¿cómo lo voy a saber? Si los que tendrían que investigarlo son ustedes. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie. Este es el sistema que está podrido y perverso, porque no se puede seguir con un país donde nos vienen a endeudar cada 20 años o cada 10 años viene uno, nos endeuda y después lo sobreseen y vuelve a hacer lo mismo. Esto es lo que está pasando y en esto tienen responsabilidad ustedes. Amado Artemio, lo que dijo Cristina. Primero que, bueno, es totalmente certero lo que dijo, ¿no? Porque acá el Poder Judicial, o los más conocidos del Poder Judicial, digamos, hacen uso y abuso de su posición, que sí tiene resabios monárquicos, porque no pagan impuestos, tiene resabios monárquicos porque son cargos de por vida, como si los hubiera elegido el Espíritu Santo. Entonces, me parece totalmente certero, pero yo quería volver, si me permitís, Daniel, sobre el comentario que relatabas de Álvarez Agis. Porque para saber quién es inocente o no, bueno, primero hay que saber de qué se estaría acusando. Yo puedo coincidir en que las decisiones de política económica no sean judiciables. De hecho, es lo que dijimos con el dólar futuro. Ahora, acá lo que dijo el presidente no es eso lo que se va a juzgar, sino aquellas cuestiones que son delito. Por ejemplo, la toma de deuda por fuera de todo lo que marca la ley de administración financiera y la ley de procedimiento administrativo. Por ejemplo, justamente que se haga una trazabilidad entre los momentos que actuaban ciertos grupos y las decisiones de política económica, que ayer la expresidenta lo dejó expuesto con toda claridad, ¿no? El caso Quintana, por ejemplo. Entonces, creo, y me da pena lo de Álvarez Agis, porque el poder concentrado está haciendo una nueva construcción. Lo que hasta ayer era judiciable y horroroso, como el dólar futuro, a partir de que la realidad empieza a mostrar que son otros, quieren decir que ya no es tan horroroso ni tan judiciable. Y te lo quiero llevar a otro ejemplo concreto. El caso
de el encarcelamiento masivo a través del sistema de prisiones preventivas. A nosotros se nos aplicó la teoría del poder residual. A mí me llamó mucho la atención lo claro que lo explicó el presidente, ¿no? Porque hoy hay montones que no es que tienen poder residual, tienen poder, punto. Tienen el poder del dinero, tienen el poder de los contactos internacionales. Y mirá vos, los últimos meses del gobierno de Macri, en el Senado de la Nación, sacaron una norma para morigerar las condiciones de detención de prisión preventiva. Y muchas compañeras y compañeros se ponían contentos, decían, qué bueno esto. Yo les decía, no se equivoquen, nosotros vamos a seguir presos, y esto es para que Macri y su gente no vaya preso. Y no es que un Boca River, sino es la doble vara, porque yo no soy corrupto, Cristina no es corrupta, nuestras compañeras y compañeros no son corruptos, y ellos sí. Entonces, vos fijate qué casualidad, ¿no? A los que saquean el país, que tienen poder permanente, no se les puede aplicar ninguna doctrina creada ad hoc, como se hizo para encarcelar sistemáticamente y en forma masiva a las y los funcionarios y las y los simpatizantes y las y los empresarios y sindicalistas que tuvieron actividad durante los gobiernos de Néstor y Cristina, donde hay que decirlo, el 9 de diciembre del 2015 no había ninguna argentina, ningún argentino que no estuviera mejor que el 24 de mayo del 2003. Y te aseguro que eso no es fruto del esfuerzo individual, porque yo estoy seguro que las argentinas y los argentinos se rompieron el alma igual siempre. Se rompen el alma igual siempre. La diferencia es que cuando hay un modelo que los incluye, pueden vivir mejor que cuando hay un modelo que los eyecta. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. ¿Con qué vértigo pasan las cosas? Ha sido una semana muy intensa. Estamos aquí en el conversatorio. Ya lo vamos a sumar en minutos al profesor Sergio Vinieski, que tiene una columna que es espectacular, que quiero que la escuchen ustedes, Artemio y Amado, la columna del profesor. Historia de los juicios políticos a jueces. Esto decía el presidente el lunes, con respecto al inicio de la querella penal con respecto a la deuda con el fondo. Es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Artemio. Bueno, una muy buena declaración del presidente, obviamente los puso muy nerviosos. Una parte de lo que decía Amado, que ahora resulta que las decisiones de política económica, entre las que se encuentra haber endeudado al país de esta manera irresponsable, no son judiciables. Me parece que eso muestra claramente que ahí hay una cola de paja notable. Lo que dice Emanuel Álvarez Agis, en realidad él usa una fórmula equivocada, en este sentido. Dice, me llamaron a declarar, voy a decir que son todos inocentes. En realidad, porque va a decir que son todos inocentes, lo llaman a declarar. En realidad, lo que están poniendo en forma es un discurso que efectivamente legitime las prácticas de rapiña que han realizado durante 4 años de manera sistemática. Por eso de que yo creo que nuevamente el discurso de Alberto y el discurso de Cristina ponen blanco sobre negro la realidad indiscutible de que la justicia argentina es una justicia de clase, más allá de que sobrevenga el discurso corporativo, de que aparentemente responde mordiéndose la cola y cuyo único interés es defenderse como corporación. No, hay un anclaje muy explícito en defender un modelo económico y social, y en Argentina se ve de manera transparente. Alguna vez leyendo el libro de Raúl Eugenio Zaffaroni, la cuestión criminal, un libro muy interesante, con unos dibujos también muy interesantes de Miguel Rep. Sí, claro. Un libro, yo se lo recomiendo para aquellas personas que se quieran introducir al mundo del derecho y del derecho penal. Está muy bien explicado, muy bien comunicado y demás. Y ahí se cuenta, de alguna manera se explica que el derecho penal está un poco básicamente para penalizar los delitos en contra de la propiedad,
y que los delitos, lo que él define como de white collar, digamos, de cuello blanco, los delitos económicos, los delitos financieros, están absolutamente por fuera, digamos. De hecho, es muy difícil penalizar los delitos financieros. Que el derecho penal está para penalizar, vamos a decir de una manera, a los pobres. Se agregó en los últimos años es a los pobres y a los dirigentes peronistas que en sus políticas afectan intereses, ¿no? El derecho penal está para eso, es muy eficaz para eso. La corrupción solamente está vista solo de un solo lado, y está para penalizar pruebas al canto lo que sucedió con Cristina o el caso tuyo, Amado. El derecho civil está para resarcir a los ricos en la mayoría de los casos, y el contencioso administrativo para que las corporaciones condicionen al Estado o le quiten dinero al Estado, digamos. Más o menos esa es la estructura de los diferentes fueros judiciales en la Argentina hoy, digamos. Lo que vos definís, Artemio, con el carácter aristocrático y corporativo que tiene la justicia, ¿no? Que es una corporación muy pero muy fuerte. La idea de el palacio de tribunales, ¿no? A tribunales se llama el palacio y tiene una forma de palacio, ¿no? De construcción neoclásica. Se define, uno se refiere en los escritos se refieren al juez como su señoría, ¿no? Tienen un régimen fiscal, impositivo, que es un privilegio, porque no es un derecho, porque el derecho, para que sea derecho, tiene que tener su carácter universal, tiene que ser para todos. Los derechos son universales. Cuando los derechos no son universales, son un privilegio. Tienen una ley fiscal para ellos mismos. Tienen un régimen de licencias, de vacaciones, que es único en todos los poderes del Estado. Digamos, no existe un empleado de otro poder del Estado que tenga un mes y medio de licencia al año. No existe eso ni en un médico, ni en un empleado público, ni en un enfermero. Existe sí en los jueces, y los jueces también en el resto de los integrantes del poder judicial, digamos. No se ha logrado transformar eso, ¿no? No, claro. Por eso el presidente, viste, Kiko, que es el único poder que está en los bordes de la República, o alguna expresión más o menos así. Y ya hay que recordar que en el 2014 Cristina en ese momento había mandado 6 leyes al Congreso de la Nación para democratizar la justicia, leyes que fueron aprobadas y después fueron paradas por el propio Poder Judicial. Por eso esperar que el Poder Judicial se autodepure, por decirlo de alguna manera, es absurdo, ¿no? Porque más allá de cada una de las personas y el rol que ha tenido, lo cierto es que el lawfare ha sido al menos soportado o propiciado por figuras importantes del Poder Judicial, y hoy sigue siendo así, como dijo ayer Cristina, sigue el lawfare al palo, o alguna expresión así. Entonces, esta cuestión de la institucionalidad actual del sistema del Poder Judicial realmente está muy por fuera de lo que puede ser un sistema democrático. Y además te doy otra pinturita, ¿no? El asesinato del joven Avellaneda, que murió empalado en la época de la dictadura. En la época de la dictadura, creo que desde 2016 está en la Corte Suprema de Justicia esperando que lo trate. Jamás se dignaron tratarlo. Y sin embargo, el caso Chicone lo trataron en poquitos meses y lo resolvieron sin siquiera mirarlo. Aunque sea por respeto a las figuras de Julio Mayer y de Raúl Zaffaroni, que hicieron amicus curiae, ambos distintos, en dicha causa. Entonces, ¿alguien quiere decir que la misma Corte que intentó aplicar el 2x1 para los genocidas no está pisando a propósito el caso del joven Avellaneda? Bueno, me parece que conocerás el árbol por sus frutos, ¿no? ¿Y por qué pensás, le hago esta pregunta que se la trasladé en el podcast que grabamos Truco Gallo con Pablo Ibáñez y con Alfredo Zayat, lo trasladé también el propio martes por la mañana? ¿Qué elemento nuevo se produjo
que haya cambiado la situación con respecto a la deuda del Fondo Monetario Internacional, porque la deuda del Fondo Monetario Internacional, sus consecuencias, lo que sucedió con la fuga y demás, se conocían absolutamente todos los elementos el 10 de diciembre del 2019. ¿Qué cambió de esa fecha, del 10 de diciembre del 2019, cuando asume Alberto Fernández, al 1 de marzo del 2021? ¿Por qué razón antes, a pesar incluso de que formaba parte de la promesa electoral, porque el presidente dijo que había que investigar qué había pasado con el préstamo del fondo durante el debate presidencial, cara a cara con con Mauricio Macri? ¿Cuál es el elemento nuevo, Artemio, que se podría, que justifica que ahora sí, pero antes no? ¿El tema de la deuda con el fondo? Sí. ¿Por qué razón investigarla ahora sí y antes no? Bueno, yo creo que son las condiciones de negociación. Creo que efectivamente lo que se está buscando es mejores posiciones de negociación frente al fondo. Quiero creer que eso es así, que esta ofensiva sobre la contracción de una deuda a todas luces indebida, a todas luces arbitraria, violando todo estatuto al interior del Fondo Monetario y violando también constitucionalmente las demandas de que las deudas deben pasar por el Congreso. Me parece que este endurecimiento, entre comillas, por parte del Poder Ejecutivo, forma parte de mejorar las condiciones de negociación con el fondo. Es evidente que están tomando una posición que les permita negociar en igualdad de condiciones o en mejores condiciones un acuerdo que involucra al Estado Nacional en la toma de deuda, pero también al organismo de crédito en la asignación indebida de deuda, ¿no? Bien, para vos, Amado, digamos, ¿cuál es la razón, cuál es el elemento nuevo por el cual antes no y ahora sí? Yo coincido con el elemento que aporta Artemio y me gustaría agregar alguno, ¿no? Primero, yo creo que todos vamos comprendiendo situaciones en la medida que nos toca vivirlas, y el presidente de buena fe, yo creo que de buena fe, pensó que iba a haber una respuesta distinta de lo que podríamos llamar el sistema a su propuesta política hace un año. Y creo que un punto de quiebre de eso debe haber sido, en su cabeza y en su corazón, la exitosa negociación de deuda privada que llevó adelante el año pasado. Miren, fue una operación muy complicada, muy grande, y que tenía un carácter determinante para el derrotero de la Argentina, porque había que hacer pagos enormes. Y se hizo profesionalmente, se hizo en tiempos razonables. Sin embargo, a la semana ya tenía una corrida bancaria, una corrida cambiaria. Cuando el discurso del ministro había sido que se empezaban a resolver los problemas de dólares a partir de la negociación de ese monto enorme de más de 60.000 millones de dólares de deuda que se había negociado. Entonces, yo creo que esos episodios forman parte de lo que uno va aprendiendo para la toma de decisiones hacia adelante. Nosotros el tema del fondo, Daniel, en tu programa lo venimos diciendo el primer día, ¿no? No hay fondo bueno, no hay fondo nuevo, porque el problema del fondo es un problema estructural. Y en esto también aprendamos de nuestra historia y de la historia del fondo. Acá se supone que cambiando al que está al frente le lavás la cara a la institución. Entonces, pasó con el fondo, ahora van a pretender hacer lo mismo con Madame Lagarde, que es súper culpable, pero no es la única culpable. El 17,5% de los votos del fondo son del Tesoro de Estados Unidos. Sin aval del Tesoro de Estados Unidos no sale ninguna política del Fondo Monetario. Primer elemento. Segundo elemento, pasó lo mismo en Argentina cada vez que se imponen las políticas neoliberales, ¿no? El propio establishment los tira por la basura, a Menem, a De la Rúa y a Macri, diciendo, bueno, este era esto era aquello. El problema no eran ellos, sino que eran las políticas que se trataban o que se impusieron durante esos periodos. Y la otra cuestión que yo creo que el presidente ha evaluado con su tarea internacional, que me parece que ahí, el gobierno es un poco dual. Yo creo que el presidente tiene un posicionamiento realmente muy potente. Lo que hizo
en el caso Bolivia creo que ha sido sustancial y esencial para salvar vidas y para que se terminara con un golpe de Estado en muy poco tiempo y en una forma incruenta. Después, su relación con México. Me parece que también está la comprensión de que no se le puede lavar la cara a lo que hizo el fondo en Argentina yendo a un acuerdo rápido. Porque si no, muy pronto vamos a tener otro acuerdo, y el primero iba a ser el que iba a suceder en Argentina. O sea, le ibas a lavar la cara a lo que pasó, a lo que hizo Macri con Lagarde y con el Tesoro de Estados Unidos para ir a un acuerdo similar. Nosotros venimos diciendo hace rato, en esta columna, que no podemos ir a un acuerdo con el fondo, porque cada vez que hubo un acuerdo con el fondo, Argentina se destruyó, bajó escalones que nunca más pudo recuperar. Y me parece que, bueno, finalmente esto fue comprendido, y entonces se pone la recuperación económica de la Argentina por encima de cualquier convenio con el fondo, porque además un convenio con el fondo no va a traer recuperación económica. Cuando fuiste a los planes de competitividad de Cavallo, a la apertura indiscriminada de Martínez de Hoz, cayó el empleo, no aumentó el empleo en la Argentina. Así que acá lo que importa es reconstruir la economía argentina para las y los argentinos, sean trabajadores, empresarios, profesionales, clase media, porque con las políticas que hemos llevado adelante les ha ido mejor, como te decía antes, a todas y a todos. Bien, uno de los mensajes, porque hay varias preguntas. Vos que estuviste como ministro de Economía, que estuviste a cargo de la deuda, luego como vicepresidente en diferentes negociaciones con el Fondo Monetario, con el Club de París, con acreedores y demás, ¿cuáles serían para vos, que sos además un conocedor de la legislación y demás, cuáles serían para vos los delitos que presumiblemente se podrían haber cometido, Amado, en el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Preguntan por acá. Yo creo que hay que revisar muy bien toda la documentación, te decía, los temas vinculados a la aplicación de la Ley de Administración Financiera y también la Ley de Procedimiento Administrativo de la República Argentina, pero centralmente creo que el tema que marcó el presidente, ¿no? La cuestión de malversación de fondos, porque yo me gustaría empezar una campaña que sea ¿dónde están los 44.000? ¿Dónde están los 44.000 millones de dólares que le dio el fondo a Macri? Porque cuando empezó Macri, la obra pública que estaba, digamos, en ejecución eran las represas de Santa Cruz, ¿no? Las represas Kirchner y Zeppelin, financiadas 100% por capitales chinos. Pasaron 4 años donde al mercado le regalaron todo. Cuando terminó Macri, la única obra relevante que había en Argentina seguían siendo esas represas. Entonces, los 44.000 millones no están ni en obra pública, ni en mayores salarios, ni en mayores jubilaciones, ni en reformas que hayan permitido que nuestra economía sea más competitiva y por lo tanto haya menos inflación. Todo lo contrario, explotó la inflación de Praigay al último ministro de Economía que tuvo, porque ahora se sientan a decir que es todo fácil de arreglar. Yo les querría recordar que se sentaron en los puestos y no lo pudieron arreglar, que lo empeoraron, que problemas que no habían, ellos los crearon, y si había algún problema lo potenciaron. Entonces tendrían que bueno, tener una visión un poco más profesional en estas cuestiones. ¿Y dónde están los 44.000 millones? ¿Dónde están los 44.000 millones? Y creo que ahí acierta el presidente cuando dice que hubo malversación de caudales públicos. Artemio, para cerrar, ¿qué tenés ganas de compartir con nosotros de este conversatorio, querido Artemio? No, en realidad comparto absolutamente lo que dijiste vos, Daniel, lo que las reflexiones de Amado, y me parece que hemos dado un paso gigante con el discurso de Cristina para la comprensión de cómo funciona el lawfare en Argentina y cuál es la eficacia electoral específica del lawfare. Porque si no, pareciera que lo electoral solo está librado a las cuestiones de campaña, a las cuestiones de organización territorial por parte de la militancia. No, hay una injerencia directa
para que triunfe un proyecto político por sobre otro por parte del Poder Judicial, el aparato mediático y obviamente el poder económico. Y ese es el segundo gran aporte de Cristina. Yo creo que este aporte enancando el proyecto judicial en la defensa de intereses de clases muy específicos. Este aporte que señala Artemio en forma muy aguda porque no fue desarrollado en otros lados, me parece que hay que ponerlo en paralelo con lo que pasó en Brasil, ¿no? Lo que explicó Cristina ayer, lo podés ver muy clarito en Brasil, donde un tipo que decía que era juez se sacó la toga para sentarse de ministro. Bueno, acá son más cómodos, más corporativos y pretenden estar más tiempo. Te mando un abrazo muy grande para vos, Artemio, para vos, Amado, realmente muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Saludos a todas y a todos y a seguirse cuidando porque todavía no pasó.